Andrei Chikatilo creció en una región devastada por la escasez extrema. Desde pequeño, su entorno estuvo marcado por relatos perturbadores. Su madre le aseguraba que un familiar cercano había sido víctima de prácticas desesperadas por parte de vecinos hambrientos. Este escenario de trauma complejo infantil distorsionó su brújula moral y su percepción de la supervivencia desde una edad muy temprana. Al llegar a la adultez, desarrolló una condición que afectaba su vida íntima, lo que le generaba una profunda frustración personal. En el ámbito de la salud mental, esto derivó en una conducta atípica de dominación. Al no encontrar una conexión emocional o física saludable, su mente vinculó el control absoluto y la agresión hacia otros como su única vía de escape. Para él, estos actos no eran simples impulsos, sino una necesidad psicológica distorsionada. Durante 12 años, mantuvo una doble vida impecable. Era un hombre con formación académica, padre de familia y trabajador, lo que en psicología se conoce como un perfil de alta funcionalidad. Esta máscara social le permitía transitar por estaciones y lugares públicos sin levantar sospechas, seleccionando a personas en situaciones vulnerables. Su proceder era oscuro. Atraía a sus víctimas a zonas aisladas donde descargaba su hostilidad de forma frenética. Se contabilizaron más de 50 incidentes fatales. La justicia de la época, cegada por la idea de que estos perfiles no existían en su sociedad, tardó más de una década en unir las piezas del rompecabezas. El momento decisivo llegó a través del análisis de la psique. Tras su detención en 1990, y ante la falta de evidencias físicas contundentes, las autoridades recurrieron al especialista Alexander Bukanovsky. El doctor, en lugar de usar la fuerza, utilizó la palabra. Leyó un análisis detallado de su propia mente, describiendo sus traumas y sus carencias más profundas. Al verse reflejado en ese espejo psicológico, el sujeto se quebró emocionalmente y admitió cada uno de sus actos. En el proceso judicial, fue custodiado en una estructura metálica para su propia seguridad. Intentó simular una pérdida de contacto con la realidad para evitar las consecuencias legales, pero los expertos determinaron que, a pesar de sus graves desequilibrios de personalidad, tenía plena capacidad de discernimiento sobre la gravedad de sus acciones. Finalmente, en febrero de 1994, se puso fin a su historia en una unidad penitenciaria. Su caso quedó como una advertencia sobre cómo las heridas del pasado y los trastornos no atendidos pueden derivar en conductas irreparables si la sociedad ignora las señales de la salud mental. Chikatilo fue un monstruo creado por el hambre y el abandono. Pero, ¿qué pasa cuando el detonante no es el odio, sino un amor maternal retorcido por la superstición? Nuestra siguiente historia nos lleva a Italia, con una mujer que creía que para salvar a sus hijos, debía entregar otras vidas a cambio. La sombra de la maldición. Leonarda Cianciulli. Leonarda no nació siendo una persona hostil, sino que su mente se quebró debido a una serie de tragedias personales y una relación profundamente tóxica con su madre. Según los registros, su madre la maldijo en su lecho de muerte, asegurándole que todos sus hijos morirían jóvenes. Este evento sembró en Leonarda una paranoia obsesiva y un miedo irracional que dominó el resto de su vida. En el ámbito de la salud mental, Leonarda desarrolló lo que hoy conocemos como un pensamiento mágico distorsionado. Tras perder a varios hijos por causas naturales, su mente se convenció de que la única forma de salvar a los que quedaban vivos era a través de un intercambio. Ella creía firmemente que, para que sus hijos vivieran, otras personas debían ocupar su lugar en el destino. A finales de la década de 1930, en Italia, Leonarda seleccionó a 3 mujeres de su comunidad. No las buscó por odio, sino bajo la lógica distorsionada de su trastorno. Las invitó a su casa con promesas de ayudarlas a encontrar empleo o pareja. Una vez allí, terminó con sus vidas de forma repentina. Lo más perturbador y lo que le dio su sobrenombre fue lo que hizo después, en un intento por borrar la existencia de estas personas y purificar su hogar, convirtió los restos de sus víctimas en jabones y pasteles. Incluso llegó a repartir estos productos entre sus vecinos y a consumirlos con su propia familia, creyendo que así absorbía la energía vital para proteger a sus hijos. Fue descubierta cuando la cuñada de una de las víctimas sospechó de su desaparición. Al ser detenida, Leonarda confesó todo con una calma aterradora, convencida de que sus actos eran un sacrificio necesario por amor maternal. En el juicio, mostró una lucidez asombrosa para los detalles, pero una desconexión total con la realidad moral de sus actos. Fue sentenciada a 30 años de prisión y 3 años en un asilo para criminales, donde pasó el resto de sus días escribiendo sus memorias.
Su caso sigue siendo un objeto de estudio sobre cómo el duelo no procesado y la superstición pueden fusionarse en un colapso mental total. Finalmente nos vamos a los campos solitarios de Plainfield, Wisconsin. Durante la década de los 50, se gestaba una de las realidades más inquietantes de la psiquiatría moderna. Edgin no era el perfil típico de un agresor, era un vecino solitario, servicial y callado que escondía un mundo interno completamente fragmentado. Su historia es el ejemplo definitivo de cómo un vínculo de apego patológico y una crianza basada en el miedo pueden anular por completo la identidad de un ser humano. Todo comenzó con Augusta, su madre, una mujer de una autoridad asfixiante que le inculcó una visión pecaminosa de la sociedad. Para Ed, ella era su único contacto con la realidad y su brújula moral. Cuando ella falleció en 1945, Ed no solo perdió a un familiar, sino que perdió su razón de ser. Incapaz de procesar este duelo, su mente se refugió en una psicosis delirante. Se negó a aceptar la soledad y comenzó a intentar recrear la presencia de su madre de formas que desafiaban cualquier lógica humana. Durante años, Ed visitó lugares de descanso eterno durante la noche, recolectando lo que él llamaba materiales, para rodearse de recuerdos físicos. En su granja, el tiempo se había detenido, mientras la cocina y el dormitorio de su madre permanecían sellados y limpios como un santuario. El resto de la casa se convertía en un almacén de restos que él transformaba en artículos de uso cotidiano. En términos de salud mental, esto se describe como una fijación fetichista extrema y una desconexión total con la realidad. Ella no veía personas, veía piezas para reconstruir el rompecabezas de su pasado. Sin embargo, el delirio escaló. Cuando los restos que encontraba ya no calmaban su angustia, Ed pasó a la acción directa. Primero fue Mary Hogan, la dueña de una taberna, y años después, Venice Borden, una comerciante local. No buscaba el daño por placer, sino que seleccionaba personas que, en su mente perturbada, le recordaban a la figura de su madre. Su objetivo final era el más extraño de todos. Ed confeccionaba lo que él llamaba un traje, con restos biológicos, creyendo que al ponérselo, podía absorber la identidad de Augusta y dejar de ser el hombre solitario que tanto temía ser. Al ser capturado en 1957, el descubrimiento de su granja conmocionó al mundo y cambió la psiquiatría forense para siempre. Fue diagnosticado con esquizofrenia emocional y declarado legalmente incapacitado. Pasó el resto de sus días en instituciones de máxima seguridad, donde, irónicamente, fue un paciente modelo, amable y sumiso, lo que desconcertaba a los médicos que conocían la oscuridad de sus actos anteriores. Finalmente, el nombre de Edgin no murió en aquella institución, se transformó en una leyenda que alimentó las pesadillas más famosas del cine, inspirando historias que hoy todos conocemos. Mientras su granja desaparecía entre las llamas de un incendio misterioso poco antes de ser subastada, el hombre que no podía estar solo encontró por fin el silencio absoluto. Su caso queda como una advertencia silenciosa. A veces, el abismo más profundo no está en los lugares que tememos, sino en los pasillos de una mente que nunca aprendió a soltar.